Hermosa palabra de Dios para ir entrando en clima. Vamos a leer capítulo 1 de Hechos, versículo 6, para entender un poquito a dónde va a ir orientado el mensaje, lo que el Señor alcanzaba a mi vida y lo que el Señor quiere hacer en su vida y en mi vida esta noche. Usted lo encontró, me dice bien fuerte, amén, Jesús. Vamos a tratar de ser breve, aunque es imposible muchas veces para el hermano Julio, pero bueno, vamos a tratar de ser breve. A veces uno quiere seguir, pero sabemos que la palabra de Dios y el Espíritu está en libertad y Él hace como Él quiere. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 6, se titula La Ascensión. La Ascensión, asciende el Señor. Dice así la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí es donde viene lo más importante, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, repita conmigo, en Jerusalén. Bien fuerte, mi hermano, con fe, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de Concordia. Bendito Dios. Amén, Jesús. Nos dice así la palabra, dice hasta lo último en la tierra. Pero estamos aquí, en este suelo bendito, en esta hermosa ciudad, donde nosotros debemos ser testigos, donde nosotros debemos revestirnos de esto, de esta promesa tan bonita que el Señor nos regala, que nos deja. Él se fue, pero no nos dejó solo. Él dejó su Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de poder, y cuando hablamos de poder muchas veces nos confundimos. Pensamos que somos superhéroes, pensamos que lo podemos todo, y empezamos a encarar esta vida con nuestra propia fuerza, y encaramos y avanzamos, y a veces nos chocamos contra la pared y la vemos y todo, y de nuevo vamos contra la pared. Pero Él habla de un poder más allá del entendimiento de nosotros, de un poder, del poder de amar, del poder perdonar, del poder ser misericordioso, del poder que se perfecciona en el amor sobre todas las cosas. Y cuando Dios me entregaba esto, me llevaba a una persona que quiero compartir. Ahora usted cambia la hoja, va conmigo, me acompaña, si es tan amable, a capítulo 6. Allí hay una hermosa historia. Por eso, porque estos 7 varones recibieron el poder. Esa promesa tan bonita que el Señor dejó cuando partió hacia el cielo, les tocó a estos varones. Y dice la palabra así, la leo en el nombre de Jesús. En aquellos días, capítulo 6, Hechos de los Apóstoles, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron una multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aleluya. A quienes encarguemos de este trabajo. Y cuando miro el versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud
y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, también a Timón, a Parmenas y a Nicolás el proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe. Gloria al nombre de Jesús. Mientras yo leía esta palabra, queridos hermanos, Dios me hacía enfocar la mirada en este diácono Felipe. Dice que en aquellos días crecía la murmuración. En aquellos días el pueblo se había levantado contra los judíos que estaban allí, y que muchas cosas por descuido, o muchas veces porque la necesidad era tan grande y la tarea era muy grande, y todavía no había muchos que pusieran y tomaran del arado para ayudar a los apóstoles. Fueron escogidos estos 7. La palabra me llevaba a Felipe, y no se le dio tarea menor. Dice que ellos tenían que ocuparse de las viudas. Y cuando hablamos de las viudas, podemos decir que ese tipo de gente, ese tipo de mujer, ha pasado por un gran problema, por una gran necesidad, y ha necesitado una gran consolación para poder seguir en esta vida. Y no era tarea menor para Felipe y para esos discípulos atender a esa gente con problemas, con dificultades, tal vez en la economía, tal vez en la salud, tal vez en el entorno familiar. Yo quiero pensar que eran muchos los problemas y muchas eran las dificultades, porque dice que los griegos veían eso y murmuraban contra los sacerdotes, contra los discípulos que estaban en aquel tiempo. Pero dice que llamaron a estos hombres llenos de fe y llenos de Espíritu Santo. Eso me hace ir de que allí estaba el testimonio de la promesa que yo les compartí en el capítulo 1, versículo 8, donde serían testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Pero Felipe cumplió una tarea muy importante. Cuando Felipe evidencia lo que él había recibido, allí empezó a cumplir la tarea, y él no se apartó de lo que se le había sido encomendado. La pregunta es, en este tiempo, ¿será que nosotros nos hemos olvidado de lo que el Señor nos ha encomendado? ¿Será que nos hemos olvidado en este tiempo? Y de nuestra boca sale que somos llenos del Espíritu Santo, que alabamos a Dios y que glorificamos a Dios, pero que el poder del Espíritu Santo está lejos, que no sucede nada cuando nosotros hablamos, que no sucede nada cuando nosotros visitamos, que tal vez no podemos ver la necesidad del que está allí en aflicción. Y esto me hacía enfocarme mucho en la vida de Felipe. Aquí no especifica si tenía familia o no tenía familia todavía. Quiero creer que él se alistó, conoció la palabra de Dios, fue lleno del Espíritu Santo, como muchos nos ha pasado desde que conocimos la palabra del Señor, desde que este libro se nos fue anunciado. Nuestra vida ha sido transformada, y a partir de ese momento, en lo personal, me he preocupado por alinearme a los planes de Dios. Me cuesta, como a todos nos cuesta, y es el Señor que va alineándonos a uno acorde a sus tiempos y a su voluntad, porque la palabra de Dios nos dice que el que reparte, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Es Él el que se encarga de repartir a cada persona. Por más que nosotros querramos algo, por más que nosotros anhelemos algo, si de Él depende, del Espíritu Santo. Estos varones fueron llenos del Espíritu Santo, y allí estaba Felipe entre todos ellos, y le tocó semejante tarea de allí, de ir y servir a las mesas. ¿Por qué esta palabra servir? Porque muchas veces nos incomoda, muchas veces nos cuesta dejar lo nuestro para ir y servir a Dios, para ir y hacer la voluntad de Dios.
Tal vez para nuestro propio propósito y nuestra propia conveniencia, nosotros muchas veces no tomamos el tiempo, no hacemos tiempo, pero cuando viene la necesidad, y allí tal vez muchas veces nosotros decimos no podemos, tal vez hoy tengo otras cosas que hacer, y no podemos atender la necesidad en la que Dios nos manda y nos ha llamado. Felipe allí estaba firme, también Esteban y todos los demás que habían sido escogidos. Pero dice que la murmuración era grande. La murmuración era grande, por tanto, cuando ellos empiezan a hacer la buena obra, con las buenas obras ellos cortan la murmuración. Y es ahí donde quiero tocar un poquito. Es ahí donde quiero meterme un poquito y de decir que tal vez la murmuración que hubo en un tiempo determinado haya hecho de que tu diaconado, de que tu servicio, el llamado que has tenido, haya quedado truncado, porque le ha dado lugar a la murmuración. Felipe y los 6 demás, ellos se enfocaron en la asignación que le había dado Dios por parte de los discípulos, y ellos siguieron adelante y ya no habla más de murmuración. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una murmuración, ¿de qué manera nosotros apagamos esa murmuración? Es orando, es poniendo nuestra mirada en Jesús, es sabiendo de que si algo viene en contra de nosotros, que es injustamente, el Señor nos va a justificar, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que nos va a poner en alto acorde a qué, a nuestras obras. Si nosotros nos movemos haciendo y buscando la necesidad del hermano, del prójimo, de la familia necesitada, es eso lo que va a callar la murmuración. No va a callar la murmuración de otro con que tú te levantes y te pongas a debatir, a decirle, a justificarte. No, es con las obras, es por fe y es con obra y es con el Espíritu Santo. ¿Y ellos por qué acallaron la murmuración? Porque ellos recibieron poder. ¿Cuándo? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Si usted puede en esta noche regalarle el mejor aplauso a Él, Él está aquí en esta noche. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. Aleluya. Bendito Dios. Como no le bastó a la gente murmurar contra los hijos de Dios, los que caminaban con Jesús y que después siguieron predicando su palabra, no le bastó con eso. Hubo una persecución muy grande. Allí se levantó Saulo a perseguir a la iglesia. Mataba niños, niñas, madres, padres, abuelos, no importaba. Todo aquel que proclamaba la palabra del Señor, él se encargaba de encarcelarlo o de matarlo. Y allí dice la palabra del Señor en capítulo 8, versículo 4. Mientras usted lo va buscando, hubo una persecución tan grande que los discípulos tuvieron que salir de sus lugares, tuvieron que correrse, pero algo grande tenía preparado. Tal vez en este tiempo tú no encuentras la manera, no encuentras la solución para moverte como se movían estos discípulos, y tal vez no estás viendo la necesidad, pero no te apresures. No te apresures, porque el Espíritu Santo sabe y Él es el que maneja los tiempos. Y dado el momento, le exaltará. Llegado el momento, exaltará a usted, exaltará a su hermano, a su hermana, a todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Llegado el momento, es por el Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 4. Allí nos muestra la palabra del Señor, la asignación que tenía Felipe. Y vamos a la palabra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Allí se cumple lo que decía el Señor Jesucristo: y me serán testigos hasta en Samaria. Allí se cumple la palabra. ¿Cuándo qué? Cuando Felipe recibió el poder del Espíritu Santo. Él no se detuvo ante la persecución, él no se detuvo ante la murmuración. Él tenía una asignación. Felipe tuvo que ir a Samaria y predicaba el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué le pasaba a la gente?
Vaya conmigo, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente, como usted lo está haciendo ahora, las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían de esto, dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Después de haber pasado tanta angustia, después de haber pasado tanta persecución, después de haber visto tanta muerte, Felipe podía ver en esa gente de Samaria un gran gozo, una gran alegría. Esto me hace notar a mí que si los samaritanos que nos llevaban con los judíos pudieron recibir a Cristo, si nosotros que somos gentiles y fuimos injertados, porque aquello que Él vino lo desecharon, no importa la necesidad, no importa el problema, no importa la dificultad, no importa la injusticia, la murmuración, no importa el problema que sea. ¿Sabe que lo que importa es que el gozo que genera la palabra, que es el gozo que trae el Espíritu Santo, que es la consolación que trae el Espíritu Santo ante el problema, ante la dificultad, ante la murmuración, es mucho mayor, es mucho más grande? Es muy importante entender esto, hermano, de que para ser testigo hay que tener poder, hay que recibir el poder, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Dice que estos varones fueron elegidos, tenían características. O sea que antes de la elección ellos hacían las cosas bien. Antes de la elección ellos calificaban. Antes de la elección ellos ayudaban, oraban, estaban allí atentos a la necesidad, la demanda que había en ese tiempo. Y eran tiempos difíciles, le fue difícil a Jesús, no le iba a ser difícil a los discípulos, pero no le iba a ser imposible. Porque la asignación que tenía Felipe era predicar la palabra de Cristo. Un diácono que se esforzó, hablaba de esfuerzo y de valentía la palabra cuando arrancó la reunión. Un espíritu diferente que tenía Josué y que tenía Caleb hace que también me haga mencionar en esta hora que los de Samaria iban a recibir y que a ellos no había venido la promesa, había venido al pueblo de Israel. Pero por oír atentamente, por recibir la palabra de Jesucristo, ellos tenían gozo, tenían alegría. Yo me imagino que también en Samaria había persecución, y en Samaria también había guerra, en Samaria también había problemas y dificultades. Pero allí llegó Felipe, aún enfrentando cosas mayores, porque los samaritanos no se llevaban con los judíos. ¿Y cómo hizo Felipe para ir a aquel lugar? ¿Y cómo hizo Felipe para predicar el evangelio de Cristo? Que esa gente no se llevaba, que no lo querían. Era por una razón, hermano. Era porque el que está aquí en esta noche estaba con Felipe también. El que está aquí en esta noche, el que estaba con Felipe, quiere llenar su vida en esta noche. Quiere empoderarlo. ¿Para qué? Para que usted siga predicando la palabra del evangelio hasta que Él venga. Un hermano decía: pronto viene el Señor, pero Él ha venido a salvar lo que se había perdido, decía el hermano. Entonces, mientras haya alguien perdido, mientras haya alguien distraído, alguien fuera de los caminos del Señor, tiene que haber un Felipe. Tiene que haber un Felipe. Y yo creo en mi espíritu, en mi corazón, que aquí estamos llenos de Felipe. De que el Señor ya nos ha capacitado, de que el Señor nos ha empoderado. Ahora depende de nosotros, de que no retrocedamos ante la persecución, que nos levantemos en fe a declarar el evangelio de Jesucristo. Nos declaremos a levantar la palabra que vive, que reina, que es espíritu y que es vida. Aleluya. Bendito Dios, mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Dios. Queridos hermanos, me ha tocado vivir momentos duros, momentos difíciles, pero estoy viviendo, déjeme contarle, algo tan hermoso, algo tan lindo, y eso es que
Un día en mi trabajo estaba allí y le decía yo al Señor, escuchando una prédica, le decía: Señor, me gustaría decir, como dijo tu siervo, heme aquí. Y salió de mi boca: heme aquí, heme aquí. Y de ahí no ha parado el Señor, de ponerme, que muchas veces me cuesta. Pero cuando yo me acuerdo, el Señor me trae a mi mente, me dijiste: heme aquí. Y yo te he capacitado, entonces tiene que hacer mi voluntad, ya no es tu voluntad. Y me determiné, hermanos, a tratar, a esforzarme de hacer la voluntad de Dios, a querer en este tiempo alinearme, a querer en este tiempo visitar. Está aquí mi hermano Iván, él está pasando por un momento terrible y el Espíritu me sacudía. Y el día domingo, después del ayuno, salimos de este lugar. Y créame, hermano, la gloria de Dios nos acompañó, así como acompañó a Felipe, el Espíritu Santo. Y estaba aquí, me preguntaron los hermanos: ¿qué hacemos? Me dijo Alejandro: vamos a tomar unos mates. Le digo: tengo que hacer una visita, tengo que ir a la casa de un varón. Vamos. Yo pensé que iba a ir solo. Fuimos 4 hermanos, para la gloria de Dios. Cuando llegamos a ese domicilio, la necesidad era tan grande, hermano, pero que el Espíritu Santo estaba ahí, que Él lo había llevado. Nos hizo entender para qué habíamos sido llamados en este tiempo. Pero hay algo que el Espíritu Santo nos hizo entender en esa misma reunión, de que Él ya nos había dado la victoria, y a nuestros hermanos también. En ese mismo día recibo un audio después del hermano diciéndome que él se había despojado de todos los santos que había en la casa. Hermano, vengo del campo del abasto de tirar todas las imágenes que tenía en mi casa. No entendía el hermano lo que significaba eso. Estuvimos hablando, explicándole. Y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. No fue el hermano Alejandro, no fue el hermano Brian, no fue el hermano Julio. Era el Espíritu Santo allí. Y yo le daba tantas gracias a Dios. Tantas gracias a Dios, porque aún y todo con lo que sucedió, siervos inútiles somos, dice la palabra de Dios. Siervos inútiles somos, dice la palabra de Dios. Debemos seguir buscando más necesidad. ¿Por qué, mi hermano? Porque mientras haya un cristiano en la tierra que predique el evangelio, un necesitado alcanzará la misericordia. Mientras haya una necesidad y haya un cristiano predicando el evangelio, la verdad correrá y la mentira tendrá que huir. Bendito Dios. Y Felipe me hizo entender a mí de que si uno está determinado, yo no sé cuál es mi llamado, cuál es mi asignación todavía. Le vivo preguntando al Señor: Señor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi lugar? Y Él me va encaminando, no sé cuál es, pero yo, Señor, quiero servirte. En el área que sea, te serviré. En el área que me uses, Señor, a donde te place, allí estaré, Señor. Solamente dame fuerza para seguirte. Solamente dame fuerza para guiar a mi familia a tus pies, Señor. Solamente dame fuerza, un tiempo más, Señor, para que mi familia también sea transformada, porque la promesa dice que si el Espíritu Santo viene con poder, toda persona es transformada, es cambiada, es mudada a otro hombre. Bendito Dios. Después de pasar eso tan lindo que nos tocó vivir, viví una jornada, un domingo precioso con mi familia, y bueno, y meditaba en esto y decía: qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, que nos hace entender muchas cosas ante tanta ignorancia muchas veces, ¿no? Porque muchas veces fallamos nosotros. Ante tanta ignorancia el Señor nos capacita, nos hace ver verdad. Que muchas veces nosotros creemos que nuestras dificultades, nuestros problemas son mayores que los de los demás. Y cuando salimos allí al campo, nos encontramos con que hay mucha gente que realmente la está pasando mal, que realmente está en necesidad, que realmente está como estas viudas que veían estos griegos, por eso murmuraban.
La palabra del Señor dice en el versículo 26, vamos a seguir compartiendo, capítulo 8, versículo 26. Si usted es amable, me acompaña para seguir y ya ir terminando y no tomarme más tiempo. Capítulo 8, versículo 26. Vemos cómo el Espíritu Santo nos guía ante cada necesidad. Dice Felipe y el etíope. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Bendito Dios, bendito Dios. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó y le decía y oyó lo que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y él rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aleluya, bendito Dios. Allí vemos que ante la necesidad, el Espíritu Santo nos mueve, nos muestra, nos lleva, nos trae. Y muchas veces nosotros como creyentes no queremos movernos cuando hay un alma, cuando hay dos almas. Pero es allí donde la gloria de Dios se manifiesta. Dice: en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra. Y qué lindo es poder ser fiel en lo poco. Cuando yo iba a este pasaje me acordaba que todas las prédicas lo acompañaba al evangelista Jonathan. Y en un momento nos tocó ir a Carretera a la Cruz, una iglesia donde yo no tenía razón de que existía. Y en un momento nos encontramos con que el evangelista estaba predicando y era la familia. Era la iglesia y era la familia, el pastor y su familia. Terminada esa reunión, el evangelista suelta una palabra, ya íbamos saliendo de camino y dice: ¿qué hago en este lugar? ¿Qué hago en este lugar? Es una familia. Yo no conocía, pensé que iba a haber mucha gente. Y una palabra que yo le solté al evangelista, le dije: acuérdate lo que hiciste hoy y acuérdate dónde te pondrá el Señor. Hace poco el evangelista tuvo el privilegio de predicar a 1500 personas. Y es allí donde el Señor me hizo recordar la palabra: acuérdale cuando yo le dije a través de tu boca que si a lo poco me era fiel, sobre mucho lo iba a poner. Así hace Dios con nosotros. Si nosotros le somos fieles en lo poco, Él sobre mucho nos pone. Y sobre muchos privilegios también. Aquí había una necesidad también de alguien que no entendía, pero que leía. Alguien que no entendía. Si alguien se ha dado cuenta, estamos en el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. Si acá no hubiera espíritu y vida, sería un libro cualquiera. Pero déjeme contarle que este es el libro más vendido en la tierra. Sobre todo libro escrito, este es el libro más vendido en la tierra. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Bendito sea Dios. Y gracias le damos a Dios porque un día llegó a nuestra vida. Cuando Felipe va allí y me hace ver que ante la necesidad a él no le importó, él obedeció la voz del Espíritu Santo y fue al desierto. Ahora, meditando lo que le pasó al evangelista y lo que yo estaba viviendo, y en este tiempo lo que estoy viviendo, digo yo: Señor, no permita que mi corazón se engrose y que quiera multitudes. Si tú moviste a Felipe por una persona al desierto, mediante tu Espíritu Santo, así sea
por un niño, muéveme a donde tú quieras, pero que sea tu voluntad. Y muéstrame la necesidad. Y que yo pueda honrarte. Y que yo pueda bendecir tu nombre a través de una buena obra, como hizo Felipe. Y allí no quedó, porque fue tan obediente Felipe. Fue tan obediente Felipe que esto me estremecía, porque el Evangelio nos enseña que nosotros como cristianos no terminamos como comenzamos. Comenzamos en este lugar llenos de cosas que traemos de este mundo, pero que el Señor nos va puliendo, nos va enseñando, nos va capacitando, nos va limpiando, nos va instruyendo en su camino y en su palabra. Y ya en el capítulo 21 quiero compartir con ustedes lo que le sucede a Felipe y lo que le va a suceder a usted. Diga amén. Porque todo aquel que porta una palabra de Dios será enaltecido. Todo aquel que le cree a Dios y le sirve al Señor, el Señor paga y paga bien. El Señor cumple sus promesas. Capítulo 21, versículo 8 y 9 quiero leer con ustedes para terminar en esta noche. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, ¿qué? Ya no era diácono, ¿qué era? Bendito sea Jehová. Bendito es Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Felipe el evangelista, que era uno de ¿quién? De los 7 que había sido llamado. Bendito Dios. Posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas. ¿Y qué hacían las hijas? Aleluya. Bendito es el que vive. Aleluya. Eso es para nuestra familia, eso es para nuestros hijos. Si nosotros le servimos al Señor con pasión, le servimos al Señor con alegría ante la dificultad, no importa cómo tú comiences, no importa los problemas, las dificultades, las murmuraciones, si usted comienza a entender los planes de Dios y a poner por obra su palabra y hacerle caso a la voz del Espíritu, no siendo imprudente, sino que haciéndole caso al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, no solamente usted serán enaltecidos los que le rodean, su familia, sus hijos, sus nietos. Ellos profetizarán. ¿Cuántos días de rodilla aquí? ¿Cuántos años atrás? Clamando por la familia, clamando por nuestros seres queridos. Y hoy no están. Pero tal vez hoy no es el momento, pero que tus ojos lo verán. Y si no lo ves tú, lo van a ver tus hijos. Si no son tus hijos, los hijos de tus hijos, y así, hasta que venga el Señor, profetizarán. Eso quiero que en esta noche nosotros seamos conscientes de que cuando nosotros tomamos con responsabilidad la asignación que el Señor nos da, la asignación, yo decía, te quería poner título y no encontraba título, porque decía, Señor, es un corazón diferente, hay obediencia, hay responsabilidad, hay valor, hay capacidad. Oh, tantas características tenía Felipe, porque no menciona a los otros diáconos. Tampoco dice que los otros diáconos fueron evangelistas, dice que ellos, Pablo y sus colaboradores, llegaron a la casa de Felipe, el evangelista. No solo que él predicó la palabra y se convirtieron los de Samaria, sino que también él cumplió con la asignación, atendió a las viudas, predicó la palabra de Cristo. Cristo le regaló una hermosa familia. Y ya las hijas no eran cualquier cosa. Ya las hijas también eran llenas del poder del Espíritu Santo. Acorde como nosotros los padres en este tiempo, los abuelos en este tiempo nos movamos en el Evangelio. Es así como nuestros hijos, nuestros nietos serán llamados en aquel tiempo. Es acorde como nosotros pisemos en esta tierra, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de seguir al Señor y de predicar su palabra en tiempo y fuera de tiempo. Va a ser que nuestros hijos, nuestros nietos no sean extraviados del camino de Dios.
Lo invito a ponerse de pie en esta noche. Yo creo que el Señor algo tiene que hacer en esta noche. A alguien el Señor va a transformar, va a cambiar. Así tenga que ir al desierto, allí el Señor, y con todo eso lo sacará victorioso. Aunque tenga que moverse por una necesidad, no por varias. El Espíritu Santo de Dios, si lo movió Él le dará la victoria. Aleluya. Así como está mi hermano, levante las manos al cielo. Levante las manos al cielo y comience a decirle: Señor, yo no sé cómo está mi vida hoy para ti. Yo no sé, Padre, cuál es la asignación que tú has preparado para mi vida. Si tengo que ser diácono, obrero, si tengo que ser predicador, evangelista, maestro, apóstol, no sé cuál es mi asignación, Señor, pero sí sé una sola cosa: que quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Sí sé una cosa, que en esta noche yo quiero recibir esa promesa, porque es con Él que voy a salir adelante, es con Él que voy a salir victorioso. Es con Él el que depende de mi vida, de mis seres queridos, mi familia. El Señor está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Por un momento adórele, por un momento. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. No hay cosa menos importante que su presencia es la que está aquí. Que por algo el Señor en esta noche nos quiso hablar del Espíritu Santo. Por algo el Señor nos quiere hacer sentir de que no estamos solos. Ante la dificultad, ante la necesidad, el Espíritu Santo está aquí, porque Él se compadece de cada problema, de cada dificultad. Bendito Dios, santo eres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira las manos levantadas, Señor, en esta noche. Mira las manos levantadas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Clamo por ellos, Padre, para que en este tiempo, Señor, aleluya, tú los direcciones, tú los lleves a la asignación correcta, Padre, en el nombre de Jesús. Para que en este tiempo, Dios mío, Señor, tu palabra corra como río, Señor, en sus interiores. Oh, Padre amado, Señor, para que no haya distracción, para que no haya confusión, Padre. Liberta la mente, Señor, aleluya, si está cautiva, si está encarcelada en pensamientos que no son los tuyos. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, haznos entender en esta noche qué cosas grandes tienes para nosotros, qué cosas grandes tienes para nuestros hijos, para nuestros seres queridos. Bendito Dios.